Nos sorprendió la semana pasada la noticia de la captura del economista Ramiro González Jaramillo, bajo el concepto de una serie de causas que tiene con la justicia ecuatoriana. Y tras esta solicitud que haría el Estado ecuatoriano para que sea deportado o extraditado, esa figura habría que buscarla, venga a responder ante los juicios que tiene en el país. Después de eso entró la figura de la detención del economista González en una especie de limbo inexplicable, aunque el limbo ya no existe según el Papa, porque o está detenido, o ha pedido refugio, o la Interpol hizo efectiva la captura tras la difusión roja que se tiene al respecto. Confusiones que no permiten establecer con precisión cuál es la situación del economista Ramiro González. Y el otro detalle, no saber con precisión de qué se lo está enjuiciando o por qué se lo está enjuiciando. Recibo en este espacio al abogado defensor de Ramiro González, al doctor Raúl Rosero. Le agradezco la gentileza de aceptar nuestra invitación, es un honor tenerlo en casa, doctor. Explíquenos, primero, el estado actual o la situación actual del economista Ramiro González en Lima, Perú. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Francisco, y a todos quienes nos escuchan, un buen día. La situación jurídica de Ramiro González en el Perú es la siguiente. Él, como es de conocimiento público, la semana pasada fue aprehendido por policía peruana sobre la base de una difusión roja solicitada por Interpol Ecuador. Ya. Entonces, actualmente él está detenido sobre la base de esa Difusión orden roja peruana. Y tiene el estatus de solicitante de refugio. Explíquese. En este aspecto de la solicitud de refugio, al ser un expediente allá reservado, no puedo dar mayor explicación. Correcto. Lo único que le puedo decir con toda sinceridad y con toda verdad es que Ramiro González solicitó refugio hace varios meses, en enero del año pasado. Enero 2018. Enero 2018. ¿Ya? Él entró al Perú de forma regular, sellando su pasaporte, es decir, él tiene una permanencia legal en el Perú. ¿Sí? Esa es la situación de Ramiro González en Perú. Ya, esa es la parte que genera confusión. Usted me dice, él entró legalmente al Perú Así es, cuando salió del país. así es. Presentó su pasaporte. Y ya en Perú solicitó refugio. Ya. Entonces, el estado jurídico de él es de solicitante de De refugio. ¿Ha pasado más de un año de esa solicitud? Claro. ¿No ha habido respuesta del Perú sobre esa solicitud? Es un trámite interno, diplomático, en el que se han agregado varias documentación que no tiene plazo para plazo de sustanciación, es decir, puede durar lo que esa institución lo decida. Considere. Ya. Si él está con ese estatus, ¿por qué la Interpol logra capturarlo aplicando la difusión roja solicitada por Interpol Ecuador? Explíquese esto. Son dos cosas diferentes. En la solicitud o en la difusión roja, obviamente no sabían que tenía el estatus de solicitante de refugio. ¿Ya? Implementaron o ejecutaron, mejor dicho, la orden roja, se lo arrestó, y ya dentro del proceso que se establece allá en el Perú para la supuesta extradición, ahí dentro de ese proceso se debe ingresar, y como de hecho ya se debe haber ingresado, todo lo referente al refugio. Claro, porque las autoridades ecuatorianas, la ministra del Interior, la señora doctora María Paula Romo, señala específicamente, habiéndosele capturado, se espera que en las próximas semanas esté ya en el Ecuador, entregado por las autoridades peruanas. ¿Es posible? Yo la verdad no creo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque primero, recién el día viernes, al final del día, se emitió una orden, o mejor dicho, se inició un proceso de extradición activa por parte de la Corte Nacional de Justicia, dirigida por medios diplomáticos a su par peruano. Recién. Recién el día viernes, al final del día, al final de la tarde, se envió a Cancillería los documentos relacionados a esta extradición activa, porque quien solicita la extradición es el Ecuador. Correcto. ¿Por qué no se lo hizo antes? Buena pregunta, debería preguntarles a la jueza de la unidad judicial. Le juro que si se dejara le pregunto, pero no se dejan. No, le Ya. corren a la idea de entrevistarse. Y ahora es lo que quisiera explicar, los procesos legales de los cuales yo estoy cargo en el país, específicamente, que son 2 en Ecuador. ¿De qué se le acusa a Ramiro González? ¿Cuál es el proceso? Ya. Ramiro González tiene 2 expedientes en el Ecuador. Uno por ilícito tributario, o sea, por defraudación tributario, que es la noticia por la cual las autoridades ecuatorianas salieron a la prensa a decir que entre el 2012 y al 2016 ha recibido 2.200.000 en ingresos, que solo ha declarado $391.000 y que existe una diferencia de 1.826.000. Entonces, en esto quiero ser claro y explicar lo siguiente. Ramiro González es casado con Carmen Gaibor. Carmen Gaibor fue huérfana desde muy joven y antes de los 18 años ya recibió su primera herencia por parte de su madre. En el 2011, Carmen, sus hermanos y su papá vendieron un predio en Sangolquí, ¿Ya? una hacienda que había sido de su mamá y su papá. ¿Ya? Y recibió una fuerte cantidad en octubre del 2011 por la venta de esa hacienda. Correcto. Y ese dinero, o ese cheque, porque no era efectivo, ese cheque fue depositado en una cuenta del Banco Pichincha. Cuenta del Banco Pichincha que está, o que siempre fue, de los dos. Tanto de Carmen Gaibor como de Ramiro. Entonces es lo que se conoce como cuenta conjunta. Yeah. ¿Sí? Para los que conocen, o para los abogados, saben que la herencia no forma parte de la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno de los cónyuges hereda algo de sus padres, de hermanos, no ingresa a la sociedad conyugal. Es correcto. Eso sigue siendo patrimonio de la persona que hereda. Pero Ramiro y Carmen tenían solo 2 cuentas y ese cheque fue depositado en una de esas cuentas. En una de esas cuentas, Yeah. una cuenta del Banco del Pichincha, un valor importante de $1.250.000. ¿Sí? Esa información fue comunicada al secretario de Transparencia el 22 de noviembre del 2011, así como al director del Servicio de Rentas. A ver, ¿por qué le comunica a esas 2 autoridades? Por exceso de delicadeza, porque al haber sido o al estar ejerciendo cargo público en esa época, con una remuneración determinada, se iba a ver medio raro que en esa cuenta ingrese $1 millón. Entonces le comunica, vea, mi suegro y mis cuñadas y mi mujer vendieron una hacienda. Ingresa a nuestro patrimonio. Y parte de esa venta, Uh-huh. que es un cheque a favor de mi mujer, ingresa a la cuenta que tenemos conjunto. ¿Sí? Ahí está la confusión, digamos, desde un principio, porque una cosa es mantener un ingreso grabado y otra cosa es hacer un movimiento financiero. Usted recibe su remuneración, X remuneración. Correcto. Guarda una parte como ahorro, hace una inversión. Se vence esa inversión, regresa a su cuenta. Eso es un movimiento financiero y se registra no como ingreso. ¿Totalmente válido? Como movimiento financiero. Entonces, con $1.200.000 de la venta, ¿Ya? o de la parte de la venta de la hacienda, 3 movimientos de esos
o 4 movimientos de esos en un año. Sospechosos. Ahí tiene los $2 millones totalmente justificados, ¿no? Ya, Sí. pero González justificó. Claro. González exhibió ante las autoridades la petición de aclaración de este tema. Así es. Ya. Y bueno, en agosto del 2018 inician entre gallos y medianoche, en 3 días, una investigación. Allanan, me parece que son 7 propiedades. Por este caso. Por este caso, por el de defraudación tributaria. ¿Quién denunció? Personal del Servicio de Rentas Internas. Ya. ¿Podía? Habría sido preferible que antes que denuncie algo que no es delito, averigüe primero de dónde o cómo se hicieron esos movimientos. ¿No fue con esa intención que se presenta la denuncia? ¿Averiguar el origen de esos dineros? ¿Pero le parece a usted normal que en 3 días hagan toda No, de lo de la justicia me Ya. parece todo normal, no se preocupe. Ya, o sea, entonces ya. Pero es válido que No. el SRI presente un juicio para solicitar averiguar de dónde salieron estos dineros, presumimos enriquecimiento ilícito privado, tendría que explicar el señor que fue funcionario público. ¿Fue con esa intención el juicio o no? No, ¿Con qué intención fue el juicio? de presionar a Ramiro González y de iniciar una persecución en su contra y de su familia. ¿Por quién? ¿El gobierno? El gobierno, dígame sí o no. Eso que saquen las propias conclusiones Ya. usted y las personas que nos escuchan. Correcto. ¿Sí? Pero lo que voy es lo siguiente. Entonces, piden una orden de detención para Ramiro González y su esposa. Su esposa es detenida. Le formulan cargos por enriquecimiento privado no justificado. Ujú. Ese caso no lo debe yo. Más adelante, como se dieron cuenta que el enriquecimiento privado no justificado rige en el Ecuador desde agosto del 2010, le reformulan por ilícito tributario. Se hacen las pericias, se hace la defensa del caso y más adelante se dan cuenta que ha declarado todo y que todo su patrimonio es correcto. Eso con relación A Carmen, a Carmen Gaibor. Y aquí viene un punto que es importante. el mismo patrimonio que tiene Ya, aquí viene un punto importante. Ramiro. Cuando se dio el caso a luz, se lo difundió con la detención de Carmen Gaibor. Así es. Sí. Uno, cuando el juez determinó su libertad condicional y la Y el exhibición grillete. de un grillete, se difundió en la prensa con mucha Rapidez. amplitud, sobre todo una difusión muy amplia. Pero cuando el juez determinó la no existencia del delito, por lo tanto el sobreseer de la causa de Carmen Gaibor de González, Ya no pasó nada. solo Ecuador Inmediato lo dijo. Así es. Y lo voy a defender eso porque es parte de nuestra actitud periodística. Solo en Ecuador Inmediato consta que fue sobreseída de la causa. Hasta hoy día, Nadie dice nada. no es que no dicen nada. Hasta hoy día le siguen acusando. Eso sí. Es que no conocen. No conocen. ¿No conocen o es mala fe? No investigan, no averiguan y hablan antes de tener la documentación en su... La señora manos. Carmen señora Carmen Gaibor de González, ¿fue sobreseída de la causa en qué mes? Porque fue más o menos a los 3 meses de lo que se da el caso. Agosto del 17, más o menos a octubre del 2017. No, fue sobreseída en el 2018 por mayo, junio. La verdad, ahorita no tengo la fecha exacta, pero aquí está. El 22 de marzo del 2018. Ya, la señora fue sobreseída de la causa. No tiene ninguna culpabilidad. Así es. Ya. ¿Cómo queda González? Ahí estamos. Como ya se dieron cuenta en la Fiscalía General que en el tema del fraude tributario no van a llegar a ninguna parte, porque dentro del mismo proceso, al empezar a recolectar documentos para la defensa de Ramiro, yo pregunté al SRI, de hecho Ramiro hizo una petición al SRI, que le informe si existía un proceso de determinación. El SRI no contestó si existía o no existía un proceso de determinación, y lo que hizo es que le notificó el inicio de un proceso de notificación, de determinación, en el mes de diciembre del 2018. Le inicia el proceso de determinación en diciembre del 2017. El 22 de diciembre del 2017 le notifica, dejando un sobre en su domicilio, que es conocido por la Fiscalía y todos.
pasan 11 meses de defensa dentro de este proceso administrativo de determinación. En ese tributaria. proceso administrativo de determinación, ¿se contempla la orden de prisión? No, porque es un proceso administrativo. No. No, no. Ya. La orden de detención con fines de investigación la solicitó el fiscal general y la dispuso un juez nacional por el fuero de Corte Nacional del que goza Ramiro, por haber sido ministro de Estado. Pero a lo que iba. El 22 de diciembre se inicia el proceso de determinación y concluye con con un acta de determinación, que es la 17, 20, 18, 24, 90, 11, 93, 205. ¿Y qué concluye esa acta de determinación? Concluye que Ramiro González no ha dejado de cancelar sus impuestos al fisco. ¿Ya? Dice lo siguiente: 6. Saldo a favor del contribuyente. Mediante la presente acta de determinación se establece un saldo a favor del señor González Jaramillo José Ramiro por 21,63 del impuesto a la renta. Notifíquese. Esta acta de determinación, que es un documento público, se le ha ingresado a la Fiscalía General y se ha solicitado al fiscal que archive, o mejor dicho, desestime y pide el archivo de la investigación porque no existe ningún delito de defraudación tributaria. Lo dice. Es la consecuencia. Correcto. ¿Sí? Si no hay delito, Sí. no hay pena. Exactamente. Y tampoco debería haber proceso. ¿Ya? ¿Sí? Previo a esto, y también tiene conocimiento la Fiscalía, en abril del 2017 concluyó un examen especial del patrimonio de Ramiro González. Uh-huh. La Contraloría General del Estado aprobó el informe el 27 de abril del 2017 y lo que indica es que el incremento del patrimonio es normal, no tiene nada de injustificado. Y en esto una aclaración: el incremento del patrimonio se debe básicamente al incremento del avalúo de los impuestos prediales, porque los bienes siguen siendo los mismos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces el incremento del patrimonio es por los impuestos prediales. Pero ya, como no iban a obtener nada de este supuesto fraude tributario, le meten a un proceso ya en marcha por tráfico de influencias. Uh-huh. Un tráfico de influencias es iniciado sobre la base de un informe de la Contraloría. Pero en este informe de la Contraloría ni siquiera se le hace mención a Ramiro González, porque todos los informes o los IRPs, en una de sus partes hay un listado que dice algo más o menos así: funcionarios que participaron en el proceso. ¿Ya? Y en ese listado no está Ramiro González ni el Consejo Directivo del IS. ¿Y entonces por qué lo acusan? Ahí vamos, a eso es a lo que voy a explicar. Inician este proceso de tráfico de influencias por haber el IES adjudicado un contrato a una empresa que se llama Superclean sin haber seguido los reglamentos establecidos para tal. Por eso el tráfico de influencias, o supuesto tráfico de influencias. Lo vincula el fiscal, le pide a la juez que señale día y hora para una audiencia de vinculación. Llega ese día y hora, Ramiro González no fue notificado, pese a que la Fiscalía como institución meses antes allanó 7 propiedades donde sabía que además de su domicilio podía estar en alguno de ellos. Por eso es que solicitó esos allanamientos. No le notifican, la familia no se entera, no va nadie de defensa a esa audiencia, y el defensor público, al chequear el expediente, le dice: señora juez, ya noto que hay una razón que no le han notificado al señor González. Para evitar nulidades, ¿por qué mejor no suspende la audiencia o declara fallida la audiencia, le manda a notificar y señala nuevo día y hora? La juez dijo que no, que es público y notorio, que no se le ha podido ubicar, que continúe la investigación.
En esa audiencia le vinculan al proceso, obviamente, si no tenía quien le defiende, no tenía documentos de arraigo ni nada por el estilo, la juez le dicta orden de prisión preventiva. Ya. Para esto la familia no sabía y no supo sino hasta después de 12 días en que por la misma Defensoría Pública le logran ubicar a la familia. Y en ese sentido comparecimos al proceso sin allanarnos de las unidades y pedimos varias diligencias. Y aquí quiero explicar de forma general qué es el Consejo Directivo del IES. ¿Sí? El Consejo Directivo del IES es como el directorio de una empresa. Claro, y es tripartito además. Y es tripartito además. Y lo preside el delegado del Ejecutivo. En este caso lo presidía a esa época Ramiro González. Estaba el señor Felipe Pessoa y el señor Hidrobo. Entonces, ¿qué hace el Consejo Directivo? El Consejo Directivo, ni el presidente del Consejo Directivo, ni los vocales del Consejo Directivo, ni el Consejo Directivo como tal, no adjudica, no contrata, No. ni firma contrato alguno. Eso lo hace el director del IES. Eso lo hace el director del Porque IES. es el funcionario administrativo pertinente. Exacto, porque es el representante legal del IES. Y el directorio es quien da las normas, o no más que las normas, las resoluciones generales para que el resto de la institución la aplique. Pero el directorio del IES no contrata absolutamente nada. El directivo del IES son 3 personas. Le pido al fiscal que le llame a rendir versión al señor Felipe Pessoa y al señor Hidrobo, Delegados ante el Consejo. vocales del Consejo Directivo del IES. Entonces ellos le dijeron al fiscal, la decisión la tomamos los 3. La decisión o las decisiones en el Consejo Directivo del IES las toma por mayoría de votos. Le pregunté específicamente en esta contratación, ¿quién resolvió? Los 3. ¿Sí? Hay el acta íntegra, la transcripción del acta y la transcripción del acta realizada por personal de criminalística de la Policía Judicial, donde se observa eso, que los que resolvieron iniciar el proceso, y esto es claro, no resolvieron contratar, no resolvieron adjudicar, no dicen con quién sí o con quién no, simplemente resuelven iniciar el proceso de contratación. Fueron los 3 vocales del Consejo Directivo del IES, no Ramiro González. Entonces no habría delito. No hay delito de tráfico de influencias. Entonces, ¿por qué le abren el proceso? Insisto. ¿Por qué le abren el proceso? Era un proceso que estaba en marcha, que Ramiro González ni siquiera consta en los vocales del Consejo en el proceso. En el expediente se me fue la palabra. De la Contraloría. De la Contraloría. En el IRP ni siquiera están ellos, pero sin embargo le procesan solo a Ramiro González. Entonces, por eso le decía, ya ve, al principio de la entrevista yo decía, es incomprensible. La situación de Ramiro González en este momento en el Perú es incomprensible. ¿Por qué? Porque él pidió refugio. Así es. Y es incomprensible el proceso, porque en el uno sale absuelto, y en el otro no está involucrado y sin embargo se lo pone. Bueno, perdone. Que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Ya, correcto, déjelo ahí, está bien, admito su posición. Que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Yo lo único que pido a los funcionarios del sector justicia, entiéndase fiscales y jueces, es que sean objetivos y que resuelvan sin ver los nombres. Hay cientos, y los abogados que me escuchan saben, hay cientos de declaraciones de nulidad de instrucciones fiscales por no haber sido notificado el procesado. Es lo mismo que en una demanda. Si no le notifican al demandado, ¿cómo se entera que hay una demanda en su contra? Es una solemnidad sustancial. Y eso yo le alegué a la juez en la audiencia y no me aceptó. Bien, dice usted. Nuestra obligación siempre es poner en conocimiento de la ciudadanía todas las voces referentes al tema. Esta es la situación de Ramiro González que enfrenta estos momentos. Doctor Raúl Rosero, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Siempre bienvenido. Buenos días. Estamos en el